Hola, amigos de Seamos Positivos. Bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos sobre un tema súper interesante que seguramente les va a encantar. Hoy vamos a descubrir 7 cosas que un narcisista no puede soportar. Sí, esas pequeñas cositas que pueden hacer que una persona con este tipo de personalidad se sienta incómoda o incluso reaccione de manera inesperada. Antes de empezar, quiero invitarlos a que le den like a este video si les gusta el contenido y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en Seamos Positivos, siempre buscamos compartir información que nos ayude a entender mejor a las personas y a mantener una mentalidad positiva. Así que, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia y descubrir cuáles son esas 7 cosas que un narcisista simplemente no puede soportar. Empecemos. Crítica o rechazo. Aunque los narcisistas suelen proyectar una imagen de gran seguridad y confianza, en el fondo, su autoestima es extremadamente frágil y delicada. Esta dualidad es lo que los hace tan vulnerables a cualquier forma de crítica o rechazo, incluso cuando estos son bien intencionados o constructivos. Para un narcisista, la crítica es percibida como un ataque directo a su valía personal y a la imagen idealizada que tienen de sí mismos. Esto ocurre porque, en su mundo interior, no hay espacio para la autocrítica o la aceptación de imperfecciones. Admitir un error o una falla no solo afecta su ego, sino que también amenaza con desmoronar la fachada de perfección que se esfuerzan por mantener. Cuando un narcisista recibe una crítica, su reacción suele ser desproporcionada. En lugar de procesarla de manera racional, puede responder con enojo, desprecio, o incluso buscar maneras de descalificar al crítico para invalidar la opinión recibida. Este comportamiento defensivo es una manera de proteger su frágil autoestima, ya que aceptar la crítica significaría enfrentarse a sus propias inseguridades. El rechazo, por otro lado, es algo que un narcisista no puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Ya sea en una relación personal, en el ámbito laboral o incluso en interacciones sociales cotidianas, el rechazo se siente como una afrenta insoportable a su necesidad de ser admirados y aceptados. Este tipo de situaciones puede desencadenar en ellos un ciclo de emociones negativas, desde la tristeza profunda hasta el rencor, y es probable que intenten desquitarse o recuperar el control a través de comportamientos manipulativos o vengativos. Ignorancia o indiferencia. Para un narcisista, la atención es como el oxígeno, absolutamente esencial para su bienestar emocional. Están acostumbrados a ser el centro de atención y, de hecho, lo buscan activamente en cada situación. Cuando no reciben la cantidad de atención que creen merecer, su percepción de sí mismos puede tambalearse, llevándolos a experimentar sentimientos de humillación o insignificancia. Ser ignorado o tratado con indiferencia es algo que un narcisista simplemente no puede tolerar. Para ellos, ser invisible es una forma de invalidación que desafía su creencia de que son especiales y superiores a los demás. Esta falta de reconocimiento no solo les resulta incómoda, sino que también amenaza su sentido de identidad. En el fondo, un narcisista depende profundamente de la validación externa para mantener su autoestima inflada, por lo que cualquier señal de indiferencia es interpretada como un ataque personal. Cuando un narcisista se siente ignorado, puede reaccionar de varias maneras, dependiendo de la situación y de su estilo personal. Algunos pueden volverse dramáticos, creando escenas o situaciones que les devuelvan el protagonismo perdido. Otros pueden optar por comportamientos más pasivo-agresivos, tratando de menospreciar a aquellos que no les prestan la atención deseada. En cualquier caso, su objetivo es siempre el mismo: recuperar el foco a cualquier costo. Este comportamiento exagerado puede incluir desde hablar más alto o hacer comentarios llamativos en una conversación grupal, hasta intentar manipular emocionalmente a las personas a su alrededor para volver a ser el centro de atención. Incluso en situaciones más sutiles, un narcisista puede hacer lo que sea necesario para asegurarse de que nadie les ignore. Es importante entender que, para un narcisista, la indiferencia no es solo molesta, es devastadora. Les recuerda que, a pesar de sus esfuerzos por parecer superiores, no tienen control sobre cómo los perciben los demás. Esta percepción de falta de control puede desencadenar en ellos una intensa frustración y ansiedad,
lo que a su vez alimenta un ciclo de comportamientos cada vez más extremos para recuperar la atención perdida. En definitiva, la ignorancia o indiferencia hacia un narcisista es una de las maneras más efectivas de poner a prueba su resistencia emocional. Pero también es una de las razones por las cuales las relaciones con ellos pueden volverse tan complicadas y agotadoras, ya que la constante necesidad de atención y validación puede llegar a ser insaciable. No tener el control. Para un narcisista, el control es una pieza fundamental de su identidad y su percepción del mundo. Les gusta sentir que están al mando en todas las situaciones, ya sea en sus relaciones personales, en su entorno laboral o incluso en interacciones sociales cotidianas. Esta necesidad de control no se trata solo de organizar o dirigir, sino de asegurarse de que todo y todos se alineen con su visión del mundo, la cual siempre los coloca en una posición de poder y superioridad. La idea de perder el control es aterradora para ellos porque, en su mente, equivale a perder el dominio sobre cómo son percibidos y, por ende, sobre su propia valía. Los narcisistas confían en que al mantener el control, pueden moldear la realidad para que siempre juegue a su favor. Esto les permite evitar cualquier situación que pueda amenazar su autoestima o exponer sus inseguridades. Cuando un narcisista siente que está perdiendo el control en alguna área de su vida, esto puede desencadenar una profunda ansiedad y frustración. La pérdida de control les confronta con la realidad de que no pueden manejar todo ni a todos, lo cual es un golpe directo a su necesidad de sentirse omnipotentes. Este sentimiento puede generar en ellos una respuesta emocional intensa, que puede variar desde la irritación hasta la ira desproporcionada. En un intento por recuperar el control, un narcisista puede recurrir a diferentes estrategias. En las relaciones personales, por ejemplo, pueden volverse manipuladores, utilizando tácticas como el gaslighting, la culpa o la manipulación emocional para restablecer su dominio. En el ámbito laboral, podrían tratar de imponer su voluntad a través del autoritarismo, minimizando las contribuciones de otros o descalificando opiniones que no se alineen con las suyas. Además, en situaciones donde no pueden controlar a las personas, un narcisista puede intentar controlar las circunstancias. Esto puede manifestarse en una necesidad obsesiva por planificar, organizar y prever cada detalle de una situación, todo con el objetivo de eliminar cualquier elemento que pudiera salirse de sus manos. El control es, para un narcisista, sinónimo de seguridad. Al estar al mando, sienten que pueden evitar la vulnerabilidad y mantener intacta su imagen de perfección. Por eso, cualquier desafío a su control es percibido como una amenaza directa a su identidad, lo que los hace reaccionar con tanta intensidad. En resumen, la necesidad de control en un narcisista no es solo un rasgo de personalidad, es un mecanismo de defensa fundamental para proteger su frágil autoestima. Entender esto es crucial para manejar las interacciones con ellos, ya que cuando se sienten despojados de control, pueden volverse impredecibles y, a menudo, tóxicos en sus intentos por recuperar lo que creen que es suyo por derecho. Ver a otros triunfar. Para un narcisista, el éxito de los demás no es simplemente una buena noticia o un motivo de celebración. En lugar de sentirse felices por los logros ajenos, los narcisistas tienden a verlos como una amenaza directa a su propia identidad. En su mundo, ser el mejor es lo que define su valía, y cualquier señal de que alguien más está brillando puede hacer tambalear esa frágil autoimagen. Cuando alguien cercano a un narcisista alcanza un logro o recibe elogios, la reacción interna de un narcisista es casi instantánea, la envidia. Este sentimiento surge porque el éxito ajeno destaca una realidad que ellos no quieren aceptar, que no son los únicos que pueden sobresalir. La idea de que alguien más pueda ser admirado o respetado les resulta intolerable, ya que choca con su necesidad de ser vistos como superiores. Para lidiar con este sentimiento de amenaza, los narcisistas a menudo recurren a minimizar los logros de los demás. Pueden descalificar el éxito de otros, atribuyéndolo a la suerte o a circunstancias externas, en lugar de reconocer el esfuerzo y la habilidad que realmente implicó. Este comportamiento no solo les ayuda a proteger su propia imagen, sino que también les permite mantener su sentido de superioridad frente a los demás. Además, es común que un narcisista intente redirigir la atención hacia sí mismo cuando alguien más recibe elogios.
Pueden empezar a hablar de sus propios éxitos, incluso si no están relacionados con el tema, o buscar maneras de eclipsar a la persona que está siendo celebrada. Este es un intento de recuperar el protagonismo que sienten que han perdido y reafirmar su posición como el centro de atención. Es importante notar que esta reacción no siempre es evidente o abierta. Algunos narcisistas pueden enmascarar su envidia con cumplidos falsos o con un aparente apoyo, pero en el fondo, están molestos y resentidos. La aparente felicitación puede esconder una sensación de competencia que ellos mismos fomentan, aunque no siempre sea visible para los demás. En resumen, ver a otros triunfar es un desafío significativo para un narcisista porque pone en riesgo la imagen idealizada que tienen de sí mismos. No soportan la idea de que alguien más pueda recibir la atención, los elogios o el reconocimiento que ellos sienten que les pertenece. Esta dinámica es una de las razones por las cuales las relaciones con narcisistas pueden ser tan conflictivas, ya que su necesidad de ser siempre los mejores crea un ambiente de competencia constante y tóxica. La verdad sobre ellos mismos. Para un narcisista, la realidad es un terreno peligroso que debe ser cuidadosamente manipulado para proteger su frágil autoimagen. Viven en un mundo donde la percepción que tienen de sí mismos está inflada y rara vez corresponde con la realidad. Su autoimagen idealizada es una construcción delicada que se basa en una visión distorsionada de perfección y superioridad. Cualquier verdad que desafíe esta imagen es vista como una amenaza que debe ser combatida a toda costa. Cuando alguien señala una debilidad o un defecto en un narcisista, la reacción es inmediata y defensiva. Reconocer estos aspectos sería admitir que no son tan perfectos como pretenden ser, lo cual es intolerable para ellos. Por esta razón, un narcisista hará todo lo posible para negar cualquier comentario o situación que exponga sus imperfecciones. Pueden reaccionar de manera agresiva, desacreditando a quien les señala la verdad o desviando la conversación hacia otros temas para evitar enfrentar la crítica. Si negar la realidad no es suficiente, los narcisistas a menudo recurren a distorsionarla. Esto puede manifestarse en la forma de exageraciones, mentiras o reinterpretaciones de los hechos para que encajen en su narrativa personal. Por ejemplo, si se les señala un error en el trabajo, pueden justificarlo culpando a otros o alegando que las circunstancias estaban en su contra, todo con el fin de proteger su imagen de competencia y control. Esta distorsión no solo les ayuda a evitar la vergüenza, sino que también les permite seguir viviendo en la burbuja de perfección que han creado. Otra táctica común es la justificación. Si un narcisista no puede negar o distorsionar la realidad, intentará justificar sus acciones o defectos, presentándolos como una consecuencia de su grandeza o su entorno. Por ejemplo, si son criticados por ser insensibles, podrían argumentar que su franqueza es simplemente una muestra de su sinceridad y fuerza, una manera de distorsionar una crítica negativa para que parezca un elogio. Es importante entender que, para un narcisista, aceptar la verdad sobre sus defectos no es solo un golpe a su ego, sino una amenaza existencial. Su autoimagen idealizada es la base de su identidad, y cualquier cosa que la ponga en peligro desencadena una profunda inseguridad. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que los impulsa a luchar tan ferozmente contra cualquier verdad que no se alinee con la imagen que desean proyectar. En resumen, los narcisistas no pueden manejar la verdad sobre sí mismos porque esa verdad expone las grietas en la fachada que han construido. Ya sea negando, distorsionando o justificando la realidad, harán todo lo posible por mantener intacta su autoimagen idealizada, evitando a toda costa enfrentarse a sus propias debilidades o defectos. Esta incapacidad para aceptar la verdad es una de las razones por las que las relaciones con ellos pueden ser tan difíciles y frustrantes. Ser cuestionados. Para un narcisista, ser cuestionado es una de las experiencias más irritantes y amenazantes que pueden enfrentar. Esto se debe a que, en su mente, ellos siempre deben ser percibidos como figuras de autoridad, poseedores de un conocimiento superior y tomadores de decisiones infalibles. Cualquier intento de desafiar esta percepción es visto como un ataque directo a su estatus y, por ende, a su identidad. Cuando alguien se atreve a cuestionar sus ideas o decisiones, un narcisista puede reaccionar de manera completamente desproporcionada. En lugar de considerar el cuestionamiento como una oportunidad para el diálogo o el crecimiento, lo interpretan como una afrenta personal.
Su necesidad de mantener el control y la superioridad les impide aceptar que podrían estar equivocados o que alguien más podría tener una mejor idea o perspectiva. Esta reacción desproporcionada puede manifestarse de diversas maneras. Algunos narcisistas pueden volverse agresivos verbalmente, utilizando insultos, descalificaciones o incluso intimidación para silenciar a quien los cuestiona. Otros pueden optar por una estrategia más pasivo-agresiva, como ignorar las críticas o minimizarlas de manera condescendiente. En ambos casos, el objetivo es el mismo: restablecer su autoridad y asegurarse de que su estatus no sea puesto en duda. Además, el hecho de ser cuestionados puede desencadenar en ellos una profunda inseguridad, aunque rara vez lo demuestren abiertamente. Internamente, pueden sentirse vulnerables, lo que los lleva a redoblar sus esfuerzos por reafirmar su control y su imagen de infalibilidad. Esta inseguridad puede hacer que se vuelvan aún más rígidos en sus opiniones y decisiones, rechazando cualquier idea o sugerencia que no provenga de ellos mismos. En situaciones donde su autoridad es desafiada, un narcisista también puede recurrir a la manipulación emocional. Pueden intentar hacer que la otra persona se sienta culpable por haberlos cuestionado, utilizando tácticas como el gaslighting para hacer que duden de su propia percepción o juicio. De esta manera, buscan invalidar la opinión del otro y reforzar la idea de que solo ellos tienen la capacidad de tomar decisiones correctas. Es importante reconocer que, para un narcisista, ser cuestionado no solo desafía su autoridad en un sentido superficial, sino que también pone en peligro la imagen grandiosa que tienen de sí mismos. Aceptar que alguien más podría tener razón, o que su conocimiento podría no ser absoluto, es inconcebible para ellos, ya que eso implicaría una admisión de debilidad o insuficiencia. En resumen, los narcisistas odian ser cuestionados porque lo perciben como una amenaza a su estatus y su autoimagen. Su respuesta a estos desafíos suele ser desproporcionada y defensiva, impulsada por un profundo temor a ser vistos como menos que perfectos. Esta actitud no solo dificulta la comunicación con ellos, sino que también puede hacer que las relaciones con narcisistas sean particularmente tensas y conflictivas. La falta de adulación. Para un narcisista, la adulación y los cumplidos no son meros gestos agradables, sino auténticas necesidades psicológicas que alimentan su ego y refuerzan su autoimagen grandiosa. Viven en un constante anhelo de validación externa, ya que su autoestima depende en gran medida de cómo los perciben los demás. Este deseo insaciable de reconocimiento y elogios es una de las características más distintivas y reveladoras de su personalidad. Cuando un narcisista no recibe la adulación que espera, comienza a experimentar una sensación de inseguridad y menosprecio. Esta falta de reconocimiento externo pone en duda la superioridad que tanto se esfuerzan por proyectar, lo que puede desestabilizar su frágil autoestima. Para ellos, no ser elogiados es equivalente a ser ignorados o, peor aún, ser vistos como mediocres o insuficientes. Esta percepción es intolerable, ya que contradice la imagen idealizada que tienen de sí mismos. Ante la ausencia de cumplidos, los narcisistas pueden reaccionar de varias maneras. Algunos pueden volverse más exigentes o demandantes, buscando de manera activa la aprobación que sienten que les falta. Pueden hacerlo resaltando sus logros, incluso exagerándolos, o buscando la atención de nuevas personas que estén dispuestas a ofrecerles los elogios que ansían. Otros pueden reaccionar con enojo o resentimiento, criticando o menospreciando a quienes no les brindan la adulación que creen merecer, como una forma de castigo por no satisfacer sus necesidades emocionales. La necesidad de constante adulación también puede llevar a los narcisistas a comportarse de manera superficial o manipulativa en sus relaciones. Pueden rodearse de personas que les ofrezcan cumplidos de forma regular o involucrarse en situaciones donde saben que recibirán reconocimiento. En casos extremos, pueden llegar a manipular a otros emocionalmente para asegurarse de que siempre se les alabe, utilizando tácticas como la culpa o la simpatía para extraer la validación que necesitan. Además, esta dependencia de la aprobación externa los hace vulnerables a la manipulación por parte de otras personas. Aquellos que entienden la dinámica del narcisismo pueden usar la adulación como una herramienta para influir en sus decisiones o comportamientos, sabiendo que un narcisista hará casi cualquier cosa para mantener ese flujo constante de elogios.
Es importante entender que esta necesidad de adulación no es simplemente un deseo de ser apreciado, sino una parte fundamental de cómo los narcisistas regulan su autoestima. Sin la constante afirmación de su valor por parte de los demás, se sienten vacíos e inseguros, lo que los lleva a buscar incesantemente nuevas fuentes de validación. En resumen, la falta de adulación es una de las experiencias más perturbadoras para un narcisista, ya que amenaza su sentido de valía personal. Sin la constante validación externa, se sienten inseguros y menospreciados, lo que puede desencadenar una serie de comportamientos negativos en un intento por restaurar el flujo de elogios. Esta necesidad de adulación es lo que los hace tan dependientes de la aprobación de los demás y tan vulnerables cuando esa aprobación no llega. Y hasta aquí llegamos, amigos de Seamos Positivos. Espero que este video les haya sido útil para entender mejor las cosas que un narcisista no puede soportar. Como hemos visto, sus reacciones ante la crítica, la falta de control y la ausencia de adulación nos revelan mucho sobre lo frágil que puede ser su autoestima, a pesar de la imagen de confianza que proyectan. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Aquí, en Seamos Positivos, siempre buscamos aprender y crecer juntos, con la mentalidad abierta y la energía positiva que nos caracteriza. Gracias por acompañarme hasta el final, y recuerda siempre mantenerte informado, pero sobre todo, mantente positivo. Nos vemos en el próximo video.